noches, queridos amigos, buenas noches a todos los que se vienen conectando en esta transmisión en vivo a través de nuestro fanpage del Círculo de Arbitraje con el Estado. Les saluda Jorge Ruiz y nuevamente nos encontramos en el programa dominical La Voz Pública. En una coyuntura donde hace algunas semanas el arbitraje ha estado con diferentes proyectos de reforma y también con algunas declaraciones de algunos funcionarios públicos sobre el arbitraje en contratación pública. Estos temas que ameritan alguna discusión, algún análisis respecto a los temas de corrupción, que los hay en el arbitraje, pero también a más de 25 años, saber cuál es el balance de los arbitrajes donde participa el Estado. Para ello hemos invitado a los doctores Alonso Bedoya, especialista en arbitraje, y a la doctora Paola Francesca, a quien le damos la bienvenida. Doctora Paola, doctor Alonso, bienvenidos a La Voz Pública, donde vamos a conversar ampliamente sobre estos temas que han traído a colación algunos ya proyectos y algunas voces quienes señalan que para los arbitrajes en contratación pública debe regularse una ley especial. Doctor Alonso, bienvenido y buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias, Jorge Abel. Encantado de estar acá en esta nueva edición. Muchas gracias por la invitación. Estoy abierto a cualquier pregunta que tenga sobre la materia. Gracias. Doctora Paola, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Jorge Abel. Es un gusto estar en La Voz Pública con la finalidad pues, de hacer escuchar quizás con el nombre del programa nuestra voz, nuestro punto de vista. Y bueno, así como el doctor Bedoya le ha mencionado, estamos atentos a las consultas, preguntas que usted tenga para nosotros el día de hoy. Gracias, doctores. Vamos a compartir un video. Y claro, estas semanas de vacaciones no nos han permitido tocarlos oportunamente, pero me parece importante, digamos, compartir este video y sobre esto, para todos los amigos que ya se están conectando, conversar y analizar cuál es la realidad y cuál es el panorama de los arbitrajes en contratación pública. A ver, vamos a compartir este video y en base a esto vamos a conversar. Robado la empresa y ahora nos roban los árbitros. Así es que no crean en eso de que los árbitros son muy buenos en administración de justicia. Son los peores. Muchos de esos árbitros deberían estar en la cárcel, pero por la corrupción en nuestro sistema de justicia están en libertad conjuntamente con los grandes empresarios. Ejemplo, los que estaban metidos allí o están todavía en el club de la construcción. Y nosotros, por supuesto, tenemos que modificar eso. Bien fuertes las declaraciones del ex ministro de Justicia y también hoy premier, el doctor Aníbal Torres. Hay una lectura que hay que analizar porque no podemos negar que hay corrupción, no solamente en los arbitrajes, también está en el Poder Judicial. Recordemos los casos de los hermanitos, de los cuellos blancos, etc. Pero también hay casos donde hay jueces honestos, árbitros honestos, se están dando las buenas prácticas, no solamente en el arbitraje, sino las instituciones y los centros de arbitraje y toda la comunidad arbitral está de acuerdo en dar luces de transparencia, mejorar las buenas prácticas, pero lo que me llama la atención y quisiera su opinión respecto a estas declaraciones: todos somos corruptos,
el contratista es el que se colude con el árbitro y el árbitro termina laudando a su favor. ¿El Estado pierde los arbitrajes? Me gustaría saber su opinión. Empiezo, doctor Alonso, por favor. Muchas gracias, Jorge Abel. Y yo tengo una lectura de repente muy definida sobre estas declaraciones del Premier. La primera puede ser una ignorancia sobre la materia, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de alguien quien ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y quien ha sido, si no me equivoco, decano de la Universidad San Marcos y es un jurista reconocido, entonces no creo que sea ignorancia de que desde que se instituyó la ley de contrataciones en el 98 justamente fue para poder incentivar la inversión privada, ¿no?, en el sector público. Finalmente veníamos saliendo ya de un estancamiento desde los 80s, ¿no?, una estatización que con Fujimori de cierta manera se liberalizó. Entonces se buscaba promover inversión pública y el Poder Judicial, al igual que ahora, era un aparato altamente burocrático que no brindaba seguridades de neutralidad, sobre todo para los contratistas e inversores privados, y eso creo que podría, eso generalmente, bueno, es lo que ha motivado el auge del arbitraje en contratación pública en el Perú. Sin embargo, no creo que, las declaraciones del Premier vayan un poco por ese sentido, y si bien, como tú bien has mencionado, existe corrupción, y lamentablemente en el arbitraje también lo hay, creo que esto sí tiene un tinte político, un tenor, ¿no?, político, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas del gobierno de turno querer copar todas las entidades del poder, mismo señor Cerrón, no quisiera politizar esta conversación, pero lamentablemente va por ahí, comentó también en un video de que si bien tenían el poder, o estaban en el gobierno, todavía no tenían el poder, y justamente este copamiento era, ¿no?, tener jueces y, digamos, tener un control sobre todos los diversos brazos del Estado. Entonces, es lógico que el Poder Judicial siempre es, digamos, un poder afín al gobierno, ha sido en muchas coyunturas. Definitivamente creo, y tener árbitros neutrales creo que incomoda sobre todo al gobierno de turno, porque no le permite ejercer un control político y evidentemente no les conviene. Y creo que por ahí de repente va esas declaraciones del Premier. Tiene más que nada un tenor político, a mi parecer. Perfecto. Y Paola, ¿cuál es tu lectura? Bueno, para empezar, como bien lo ha indicado Alonso, no podemos hablar de un desconocimiento. Quizás una persona que desconoce del sistema arbitral podría vertir ese tipo de declaraciones. Sin embargo, también de sus propias palabras recogemos que él hace referencia que la corrupción se encuentra en nuestro sistema de justicia, y él es un exministro de justicia. Entonces él reconoce que el sistema está bueno, se podría decir con altos índices de corrupción. Sin embargo, creo que es bueno resaltar lo siguiente. Sabemos que los actos de corrupción lo cometen las personas, los sujetos. Sin embargo, no porque algunos sujetos carentes de respeto, en este caso a la institución arbitral, que no tienen escrúpulos, puedan cometer actos corruptos, pero no por ello se puede catalogar a toda una institución arbitral o a todo el sistema arbitral como corrupto, porque no es así. Si estamos en la línea de nuestro actual Premier, pues estaríamos entendiendo que también el sistema de justicia en su totalidad es corrupto, y no es así. Entonces nosotros lo que deberíamos de hacer, sí, es resaltar y advertir quiénes son esos sujetos que están cometiendo estos actos de corrupción, identificarlos, y a través de los reglamentos, por ejemplo, en los centros de arbitraje, se podría realizar las sanciones correspondientes una vez sean sometidos a los procedimientos que cada centro cuenta, y de esa manera poder extirpar del sistema arbitral a estos malos sujetos. Por otro lado, como también ha indicado Alonso, sí es un tema político, ¿no?
se hace referencia, y esto no es de ahora, ¿no? El tema del cuestionamiento a la institución arbitral se viene dando todavía con los escándalos del Club de la Construcción, que tampoco ha estado toda la comunidad arbitral involucrada en ello. Sin embargo, hemos recogido y lamentablemente todos los que trabajamos en este sistema, pues muchas veces nos vemos teniendo que dar, bueno, no teniendo que dar, sino teniendo que apostar y explicarles que no hay corrupción en todo el sistema, sino que son cometidos por algunos sujetos. Eso de un primer momento respecto a las declaraciones de nuestro premier. Y tocaron un tema importante, la institución y las personas, ¿no? Porque una cosa es indicar que puede haber corrupción en un caso puntual, pero esto se da en un escenario donde hay una colusión evidente con alguna de las partes, ya sea contratista y un tribunal arbitral o un árbitro, en el cual pues decide laudar a favor del contratista, pese a que la ley puede decir o las pruebas pueden decir lo contrario. Pero si las personas que administran justicia son las idóneas, son las que están debidamente calificadas, no solamente por el ámbito académico, profesional, sino también en los valores, tendríamos estos problemas. ¿Cuál es el criterio que hoy viene adoptando según su lectura respecto a la incorporación de los árbitros? ¿Hay alguna evaluación que ustedes consideran implementar, mejorar? O digamos, el RNA, que de alguna manera ha sido criticado, tiene una especie de filtro para indicar quiénes van a ser los árbitros en materia de contratación pública, o esto depende también del estudio que tienen que dar, no sé, los centros de arbitraje, el RENACE, la Dirección de Arbitraje del OCE. ¿Qué posibles filtros podemos tener para que los árbitros que van a administrar eventualmente justicia, van a resolver una controversia, puedan ser los idóneos en estos casos donde participa el Estado? Empiezo por Alonso. Muchas gracias. Sí, respecto a las medidas que se toman o se han tomado, creo que en gran medida el arbitraje se autorregula. Me explico. Las entidades, generalmente quien elija a los árbitros son las partes, ¿correcto? Y en su defecto, las entidades, si es que estamos en un arbitraje institucional. Entonces, ya sea las partes o las entidades, instituciones arbitrales, perdón, se encargan finalmente de expectorar aquellos árbitros cuya, digamos, conducta o se presuma, ¿no? Que, digamos, no tiene una conducta adecuada en los arbitrajes. De tal manera, por ejemplo, que los árbitros que, digamos, han comprobado que sí han recibido, obviamente, un tipo de dádivas o lo que fuera por los temas del Club de la Construcción, más allá de si es que están con una condena o un impedimento arbitral, las instituciones los tienen vetados, al igual que las partes, con lo cual obviamente ya tiene un tenor más subjetivo, porque también las partes son las encargadas finalmente de ese filtro. Entonces se entiende que si las partes están buscando a alguien serio, no lo van a hacer. O sea, no van a elegir a un árbitro con una dudosa reputación. En cuanto al RNA, digamos, es un tema complejo, porque yo entiendo que se puede haber partido de una premisa de buscar árbitros altamente calificados, que tengan, ¿no?, una triple especialización en arbitraje, en contrataciones con el Estado y derecho administrativo, pero lo que creo que más que nada se han puesto varias trabas, y finalmente quienes de una u otra manera han terminado o están en el RNA OCE es, digamos, no necesariamente son las personas más calificadas, ¿no? Las personas más calificadas justamente no se van a veces ya no tienen el tiempo, ¿no? Estar llevando estos cursos, una formalización del RNA OCE, porque tengan en consideración que en el arbitraje en el mundo
en todo el mundo donde ha tenido mayor éxito, o sea, no se pide un requisito de esa naturaleza, o sea, ya sea en las instituciones más prestigiosas como la Cámara de Comercio Internacional o el Centro de Arbitraje Internacional de Londres o el de Singapur, no se pide pues que lleves una serie de cursos y de exámenes, porque finalmente Eso no creo. de eso el arbitraje no parte de esa premisa, ¿no? O sea, parte de la voluntad de las partes, ¿no? De poder elegir al adjudicador de justicia, y se entiende que las partes o los abogados que les representan tienen un deber, ¿no?, fiduciario para con las partes, de obviamente elegir a las personas más capacitadas de resolver las controversias. De tal modo que el problema no necesariamente forma parte de quiénes son los árbitros, mejor dicho, sino la conducta de aquellos quienes designan a los árbitros, que a veces no es la más adecuada. Okay. Y Paola, te escuchamos. Sí, bueno, por ejemplo, en las personas que se encargan de las organizaciones o administraciones de los procesos arbitrales, refiriéndome, digamos, a un arbitraje institucional, bueno, sí, vienen tomando acciones a raíz del escándalo del 2018 que se dio, ¿no?, con el tema del Club de la Construcción, y se ha implementado, por ejemplo, directivas de la confirmación de árbitros, ¿no? Entonces, los centros se guardan el derecho de poder ver o dar visto bueno para que en su institución administren árbitros que realmente tengan esa solvencia ética, que tengan la experiencia y el conocimiento y que garanticen una administración de justicia acorde a ley. Entonces, así como se ha venido llevando, muchos centros vienen tomando este ejemplo de confirmación de árbitros, y es que por AOVE los árbitros que hayan escogido las partes no se encuentren en sus nóminas. También el tema de las sanciones que algunos centros también vienen tomando o alejando de sus nóminas o registros de árbitros a personas que ellos han identificado que no actúan dentro de los parámetros que van a garantizar una independencia en el proceso arbitral. Y eso sí debo decir que muchas veces es complicado, porque para poder sancionar a alguien, como en todo proceso, requieres tener medios probatorios que acrediten directamente o fehacientemente que hayan cometido algún acto. Muchas veces no lo hacen, y aprovechando la forma como está establecido el sistema. Respecto del Registro Nacional de Árbitros, como lo han indicado, son requisitos que se ha exigido con la finalidad, pienso yo, del legislador, de garantizar de que las personas que administren justicia pues tengan esos estándares de conocimiento que respalde las decisiones de estos árbitros que van a tomar. Pero muchas veces, y como lo vemos actualmente del registro actual que están incorporados ahí, como bien lo ha indicado Alonso, no todos garantizan que sean pues los eruditos o personas que tengan alta experiencia, ¿no? Como que los hay, ¿no? Sin embargo, hay personas que incluso en los centros han sido cuestionados o alejados, ¿no?, de sus registros, pero están en el Registro Nacional de OCE. Respecto a los cursos que piden, ¿no?, los requisitos, muchas veces nosotros contamos con árbitros que han tenido reconocimientos internacionales, pero que no están en su registro. No sé si es por el tema de cumplir los requisitos, porque considero que ellos superan de sobremanera estos requisitos, porque incluso estos profesionales que no están y que sí tienen reconocimientos internacionales, pero no están en el registro de OCE, es más bien quienes enseñan en estos cursos. Entonces, ¿cómo podrías pedir a alguien que dicta, digamos, un curso de formación de árbitros, o no sé, pues en derecho administrativo o en contrataciones, si es la persona que te enseña? Entonces, te piden que tengas requisitos, incluso le ponen horas lectivas, que sean de 120 20 horas lectivas superiores,
Y bueno, para mí los requisitos son relativos. Yo creo que se califica a un buen árbitro del resultado de sus procesos, si han cumplido todos los requisitos o los principios del proceso arbitral, que son céleres, que al final se logra la administración de justicia en un proceso rápido y de cómo sustentan sus laudos arbitrales. Es importante, yo creo que los cetros también tomen el tema de la evaluación de qué calidad de laudos emiten los árbitros. Creo que eso también garantizaría una buena administración de justicia, ¿no?, en el arbitraje. Y la frase, ¿quieres conocer a un árbitro? Lee su laudo. Creo que es la mejor forma de conocer a un árbitro, saber la experiencia, saber qué tan diligente y cómo dirigió todas las actuaciones arbitrales. Y para esto es importante crear y seguir trabajando en los récords arbitrales. Todo centro, yo creo que todo centro de arbitraje tiene que, en aras de defender la institución, crear y fortalecer este récord arbitral. No basta publicar los nombres de los árbitros, no basta. Creo que el reto está en que los centros de arbitraje publiquen las nóminas de árbitros, pero si uno busca el nombre de determinado árbitro y uno le da clic, cualquier persona puede acceder a su perfil profesional, puede acceder a sus Porque, a ver, laudos. me permite, creo que para complementar lo que bien estás indicando ahorita y lo que Paola viene indicando, veo que estamos incidiendo en muchas actitudes positivas de las instituciones arbitrales. El faro de transparencia, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, creo que ha sido muy vanguardista e innovadora con ello. Con lo cual sí quiero ser bastante crítico con el arbitraje ad hoc acá en Perú. Lamentablemente creo que en nuestra cultura no estamos preparados para manejar un arbitraje no regulado, no administrado, mejor dicho, ¿no? Donde las partes y los árbitros tienen tanta libertad para, digamos, las actuaciones arbitrales y no hay un tercero, una institución que está atrás. La gran mayoría de los índices de corrupción en arbitraje vienen de, lamentablemente, arbitrajes ad hoc, porque no hay una institución atrás de ellos y las partes finalmente terminan eligiendo a árbitros que no pertenecen a instituciones no arbitrales que de cierta manera ya están filtrando las instituciones con sus listas de árbitros. Entonces tenemos que, en el arbitraje ad hoc, muchas veces no hay control de calidad, ¿no? ni de quién puede ser árbitro, y finalmente recordemos que el RNA-12 es simplemente un filtro, pero para que el presidente, la designación residual o no, si es que es árbitro designado por el Estado, ¿no? Por la entidad. Entonces, hay bastantes libertades para que de repente el contratista o los dos árbitros nombren a un árbitro que no de repente tiene pues las calidades morales y ¿no? El récord arbitral que deseáramos, y no hay una institución que filtre o que regule eso. Entonces realmente en el arbitraje ad hoc yo creo yo, un punto ciego en donde muchas veces estos malos acuerdos o acuerdos bajo la mesa se llevan a cabo. Sí, si me permiten, por favor, acotar a lo que se viene hablando y retomando el tema de quiénes pueden ser árbitros o cómo llegar a ser árbitros. Yo pienso que no solo las instituciones están también para hacer los filtros, ¿no? También las partes. Y yo pienso que para ser árbitro no solo tienes que tener el deseo, haber cumplido los requisitos, haberte capacitado y hacerlo. Yo pienso que debe de haber bastante vocación por ser árbitro y que realmente te interese. A la fecha, nosotros tenemos árbitros que también realizan otras actividades y muchas veces algunos procesos arbitrales demoran porque los árbitros, prácticamente los procesos que asumen como en calidad de árbitros, no le dedican el tiempo que ellos mismos dicen que tienen o que disponen cuando aceptan una designación arbitral. Yo creo que deberían de hacer una reflexión los árbitros que asumen las responsabilidades de ser árbitro, de administrar justicia, que realmente le va a dedicar tiempo. Y en los centros nosotros podemos identificar bien ello, porque nos damos cuenta cuando los secretarios, digamos, les envían alguna
alguna orden procesal o alguna información, ¿con qué inmediatez responden? Y ahí nos damos cuenta qué árbitros realmente están comprometidos con su proceso, con sus partes, cuando dijeron que van a administrar justicia con la celeridad y la probidad que corresponde. Entonces, ahí también los centros estamos haciendo un trabajo de, se podría decir, de ver quiénes realmente pues están cumpliendo su tarea a cabalidad conforme a la carta de compromiso que ellos firman al aceptar una designación. Eso quería acotar para tenerlo en cuenta. Y es importante lo que acaban de mencionar porque uno quiere un buen arbitraje y efectivamente la pregunta es, ¿quién elige a los árbitros? Y son las propias partes, ya sea un procurador, ya sea el contratista, son los que designan y eligen a qué árbitros quieren contar para que les resuelvan las controversias. Entonces, hay un grado, como bien señalan, de responsabilidad en las partes. Y efectivamente, las partes se preguntan, pero ¿de dónde consigo información? Quiero conocer a un árbitro, pero no tengo la información a la mano. Internet o las redes sociales nos dan al día de hoy ciertas luces, pero insisto en que si uno quiere elegir, tiene que conocer el producto. Es como cuando uno va al supermercado o lee el producto, quiero comprar y lee las características, ¿qué me ofrece? Y efectivamente, el récord arbitral nos ayuda y los faros de transparencia que ya están siendo trabajados por algunos centros de arbitraje van a ser importantes para defender, consolidar el arbitraje en contratación pública. Pero aquí los amigos que nos están viendo ya nos están haciendo algunos comentarios, nos dicen, pero si los centros de arbitraje, algunos centros de arbitraje, se están prestando actos irregulares. Y el RENACE, que está adscrito al Ministerio de Justicia actualmente, nos muestra que hay más de 100 centros de arbitraje. Entonces, claro, esto es como que, en palabras del doctor Mario Castillo Freire, ¿no? Cuando uno quiere crear los bancos, las entidades financieras, uno sabe quiénes están en el mercado. Y si lo ponemos a comparación con los centros de arbitraje, podemos contar con los dedos de las manos qué centros de arbitraje administran correctamente un arbitraje y ayudan a las buenas prácticas. Pero mi pregunta es, ¿quiénes están controlando, supervisando a esos más de 100 centros de arbitraje a nivel nacional, donde pueden pasar lo que sea? Medidas cautelares, árbitros residuales a la medida. Y esto es una alerta, creo yo, que hay que tomarla con pinzas. Porque cuando llegue tarde o temprano una noticia en la cual centro de arbitraje de tal provincia o de nombre desconocido hizo irregularidades, el impacto no va a ser para ese centro. El impacto va a ser para la institución arbitral. Y creo yo, si el RENACE, que tiene las facultades, decreto de urgencia, el 20-2020, tiene que hacer algo. Porque de lo contrario, esto va a ser un impacto tarde o temprano para la institución arbitral. ¿Qué opinas, Alonso? Primero voy con Alonso y luego con Polo. Totalmente de acuerdo. Yo en algún momento quizá lo dije de una manera que lo voy a decir con las mismas palabras que lo dije en aquel momento y de repente no quiero herir susceptibilidades, pero en un momento hice la analogía de que podemos encontrar un centro de arbitraje ya casi como cada centro de conciliación, que uno pasa por una avenida y ve letreros en la calle, centro de conciliación tal, en una avenida puedes encontrarte 4 o 5, entonces uno se pregunta finalmente la calidad de esos centros. Lo mismo ocurre con los centros de arbitraje, lamentablemente hay tantos, lo cual denota nuestra cultura combi, ¿no? La gente busca esto como un negocio netamente y no importa tanto la calidad o el control.
si hacemos la similitud, no sé, en Francia, o sea, existe la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, creo que hay una más o dos más conocidas, en Londres hay una o dos, a lo mucho. Entonces, vemos que hay muy pocos centros de arbitrajes internacionales contados con la mano, y acá pues tenemos realmente una cantidad exorbitante de centros de arbitraje que uno dice, o sea, si los países más sofisticados tienen pocos, es porque se respeta la institucionalidad. Lamentablemente, en nuestro país ya es algo común que no se respeta la institucionalidad ni el Estado de Derecho. Entonces, finalmente, es donde el más vivo gana, ¿no? Y es finalmente nuestra cultura. Entonces, tenemos nuevamente que ir por lo sano y tenemos que, yo sí, también incido, uno, el limitar el arbitraje ad hoc en la medida de lo posible, y también los centros de arbitraje en lo posible, pero lamentablemente, como tú dices, no puede ser pues que tengamos más de 100 centros de arbitraje en donde hay algunos pues que están en los lugares más recónditos, que ni siquiera tienen una oficina o no, o entras finalmente, si es que ves su página web y constatas con la realidad, no coinciden, ¿no? Muchos centros de arbitraje que todo muy bonito en la web, pero vas a la dirección, no hay un local, o es una casa abandonada. Entonces tú te das cuenta finalmente la calidad o la finalidad subterfugia de estos centros de arbitraje, y finalmente le hacen daño a la institución arbitral. Sí, totalmente de acuerdo. Voy con Paola. Sí, qué importante lo que ha mencionado el doctor Bedoya. Sí es cierto, y es penoso ver que, por ejemplo, el registro del RENACE es un registro abierto. O sea, no te pide ningún requisito, tú simplemente entras a la página y puedes inscribirlo. Pero la verdad, de esos 100 centros que están inscritos, ¿realmente los 100 centros estarán operando? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque aquí en Cusco, centros operando fuerte, que tienen una cantidad o una carga laboral, procesal considerable, creo que son solo 2. Sin embargo, si tú entras al RENACE ves un número más de 10 centros que están. Y como bien lo ha dicho, muchas veces creo que algunos colegas o personas han pensado o piensan que el hacer, así como lo que se ha desvirtuado en los centros de conciliación. O sea, es cierto que hay un montón de centros de conciliación, pero no en todos los centros de conciliación realmente el conciliador trabaja utilizando todas las técnicas, ayudando como el facilitador de la solución de controversias, porque muchos profesionales lo han visto como un requisito y simplemente hacen el acto de la audiencia de conciliación preguntando, o ni siquiera dándose la labor de decir, bueno, vamos a hacer el parafraseo u otras técnicas que se utilizan, ¿no? De tener reuniones independientes con cada uno. No lo hacen. Yo he participado lastimosamente en muchas audiencias de conciliación donde lo que he visto es que me diga, bueno, usted es invitado, ¿está de acuerdo? No está de acuerdo, está bien, entonces levanto el acta. O sea, me demora más en sentarme que en escuchar al conciliador y en lo que concluir. Y así también está sucediendo en el arbitraje. Yo pienso que muchos colegas están pensando que el arbitraje pues es un medio de ingreso y no es así. Las personas que están en el medio del arbitraje, pues hemos venido desde un inicio, nos hemos enamorado de este mecanismo, hemos apostado por nos estamos fortaleciendo académicamente, podría a través de capacitaciones, para poder seguir apostando y prestar un servicio a como se debe de realizar. Sin embargo, hay profesionales que ni tienen idea de qué es el proceso arbitral, qué es la institución arbitral, pero sí dicen prestar este servicio. Entonces, ya esto depende, pienso, de las partes, a dónde vas, ¿no? ¿A dónde vas a solicitar de que te administren justicia, ver quiénes son los integrantes de sus nóminas de árbitro, si tienen la publicación, digamos, de sus laudos arbitrales, averiguar más? Pero si tú vas o acudes a un centro que no te presta las garantías, como decía el doctor Bedoya, que ni siquiera tienen una institución, o sea,
un local institucional, pues entonces tú estás siendo responsable de acudir a un centro que no te brinda todas las garantías para que donde te administren justicia sea lo más adecuado. Recuerden que los centros, si estamos hablando de un arbitraje institucional, los centros tienen que tener reglamentos, tienen que tener, digamos, una estructura orgánica interna con profesionales serios. Sin embargo, hay centros que no tienen reglamentos, que no tienen una estructura orgánica, sin embargo, dicen ser centros de arbitraje y administrar justicia en arbitraje. Entonces, mucho cuidado para las partes a dónde acuden. Es correcto, y creo que si queremos hablar de defender el arbitraje, hay que limpiar la casa. Y eso parte de que la comunidad arbitral asuma esta realidad, porque es una realidad, ya está. No nos estamos inventando nada, es lo real que está en el registro, en el RENACE, y partir de crear estándares y sobre todo empezar a la supervisión, porque yo sé que esto va de alguna manera a incomodar a los buenos centros que generan buenas prácticas, pero hay más de 100 detrás de estos centros. No digo, no hay que generalizar, evidentemente cuando hay personas como en provincia, quieren también fomentar competencia, una competencia saludable, una competencia generando, conociendo el arbitraje. Efectivamente, hay un mercado también a nivel nacional, pero creo yo debe haber un estándar mínimo para un centro de arbitraje y efectivamente, si no se cumple, si hay centros de arbitraje que ni siquiera cuentan con reglamentos, ni siquiera cuentan con un portal que le permita conocer su trabajo, un portal de transparencia, esto se va a convertir tarde o temprano en tierra de nadie y esto va a impactar de manera negativa para toda la comunidad y la institución arbitral. Así que mucho ojo. Y ya que hablamos de algunas reformas, hubo una reforma, un proyecto de ley que todavía está en giro y lo que propone es que en los contratos públicos, los contratos en contratación del Estado, donde participa el Estado, quieren que esto vaya al Poder Judicial. Quieren que de alguna manera vayan los procesos contenciosos administrativos. Yo, un juez contencioso administrativo te tendría que saber tributario, derecho administrativo, ahora contratación pública. Esto en la realidad sería una solución, porque claro, uno critica el arbitraje, que hay temas aislados de corrupción, pero luego ve el Poder Judicial actualmente está preparado para esta medida, Alonso. Con esto doy vuelta al círculo y a ver, por justamente donde comencé, porque el proponente de este proyecto que menciona creo que es finalmente el Premier, el ahora Premier, no sé si ese proyecto fue cuando era ministro de Justicia o Premier, pero nuevamente, o es una ignorancia de por qué se optó la fórmula del arbitraje en contrataciones públicas en el 98, justamente para darle un foro neutral y las garantías a los inversionistas privados, ya sean nacionales como extranjeros, de querer invertir y contratar con el Estado para brindar mayor calidad en la infraestructura pública, ¿no?, que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Entonces es leal, digamos, el inversionista tenía al menos la garantía de que si tenía algún litigio con una entidad del Estado, se iba a ir al arbitraje, que era un foro neutral y especializado, ¿no? Que árbitros especializados en temas de construcción, infraestructura, iban a revisar el caso y iban a dar finalmente una solución en base a su experiencia, que, como tú dices, el juez es una especie de todista, ¿no? Que sabe mucho de nada y poco de mucho. Entonces, finalmente terminaba no dándole las garantías debidas a los inversionistas públicos, inversionistas privados, perdón, y justamente si es que volviéramos a esa fórmula del Poder Judicial, eso es lo que terminaríamos ahuyentando a la inversión privada, ¿no? Entonces, creo que no tiene una racionalidad
lo que ese proyecto finalmente está proponiendo, con lo cual nuevamente creo que tiene un tenor político de copamiento nuevamente, que el Poder Judicial sea un brazo armado, ¿no?, del gobierno de turno para poder tener un control sobre finalmente las disputas con el Estado y finalmente obviamente que los inversionistas no quieran contratar con el Estado o si tienen una controversia con el Estado, finalmente el Estado gane por defecto, por ser finalmente un brazo armado, ¿no?, del gobierno de turno, y eso sería muy nocivo para nuestra democracia y para ya nuestra tan resquebrajada institucionalidad y Estado de Derecho. Paola, ¿cuál es tu lectura sobre esto? Mira, sabemos, por ejemplo, que actualmente en el Ministerio Público se siguen investigaciones respecto a procesos relacionados con las contrataciones públicas. Y no vamos a tapar, como se dice, el sol con un dedo. Sabemos que muchos de los especialistas o de los fiscales no tienen tal vez una especialización en lo que es la ley de contrataciones con el Estado, así como también los procuradores, que son quienes ejercen la defensa jurídica del Estado, no al 100% todos tienen capacitaciones o conocimientos respecto de la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, queremos ahora cargarle a un poder judicial que no tiene jueces especializados. Si por A o B existiera este proyecto, pues yo creo que primero el sistema jurídico debe de capacitar a sus operadores de justicia según las especialidades. Mientras no ocurra eso, lo que está sucediendo es que se está tergiversando, se está haciendo interpretaciones con desconocimiento por ignorancia de una norma especial y se está cayendo en, ¿qué podría decirles? ¿No? En errores o se está haciendo ver cosas correctas, cosas que son correctas en el sistema arbitral como cosas corruptas o incorrectas en el Poder Judicial. Entonces, yo considero de que no es posible todavía cargarle a un sistema que el mismo Premier ha indicado que es un sistema corrupto, cargarle esta tarea cuando el arbitraje por su propia naturaleza ya tiene, ¿no? Tiene un ciclo, un procedimiento, cómo administrar su justicia hasta lograr el laudo. Entonces, no estoy de acuerdo con este proyecto. Y eso es un poco el tema de la estadística que maneja el propio Poder Judicial, la sobrecarga que tiene cada magistrado y efectivamente la labor titánica que como juez puede tener la mejor intención de agilizar un proceso, pero la carga termina siendo una labor muy titánica. Así que a ese tráfico, meterle mayor controversia, mayores casos, creo que se quejan, por ejemplo, de las obras paralizadas. Una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada en el Poder Judicial tranquilamente puede superar los 5, 8, 10 años. Basta ver la realidad de los procesos contenciosos administrativos y efectivamente vamos a ver cuál es la estadística que un juez tiene para emitir una sentencia solamente en primera instancia. Entonces, esto sería ya no una cura, sino destrozamos todo lo que es la contratación pública y peor, las inversiones, cuando los inversionistas, ya sea internacional o nacionales, vean que tu ley va al Poder Judicial, efectivamente prefieren no contratar con el Estado y ya esta poca competencia que tiene los procesos, los concursos públicos, las licitaciones, van a terminar siendo un caos, más de lo que ya viene siendo actualmente. Ya nos indican que ya nos estamos acercando al final. Se habla de un proyecto, porque claro, todo esto viene de reformas, de proyectos, pero también se está hablando de una ley especial para el arbitraje en contratación pública. Y ya no tocar el arbitraje, que es el decreto legislativo del 1071, digamos, que ha sido creado para arbitrar
temas comerciales o internacionales, y ya tener el arbitraje, una ley de arbitraje en contratación pública. ¿Les parece esa la salida o creen que no solamente es el derecho, porque el derecho no crea realidades? Uno puede pensar, nueva constitución, nos volvemos potencia, nueva ley de arbitraje, ya se acabó los temas que criticamos. ¿Cuál es la lectura que tienes, Alonso? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el Perú es la burocracia y la sobreregulación en todo. Los funcionarios o las personas a cargo creen que la solución a todo es regular más leyes, más especificaciones. Finalmente, no, la mano que más abarca poco aprieta. Finalmente, o sea, si queremos crear más leyes, no vamos a incentivar el funcionamiento de las ya existentes. Ahora, nuestro decreto legislativo 1071 es, yo les digo que tengo experiencia en arbitraje internacional y puedo haber visto distintas regulaciones arbitrales en el mundo. Yo creo que es una ley de lujo. Creo que las mejores, si es que no la mejor en Latinoamérica y una de las mejores en el mundo, basadas en la ley modelo de la CANUTMI, ¿correcto? Pero ya poco a poco se está haciendo, ¿no?, enmiendas o modificando artículos justamente para el arbitraje de contratación pública cuando no corresponde. Finalmente, la ley de contrataciones públicas, ¿no?, la ley de contrataciones con el Estado, ya tiene algunos dispositivos especiales que obviamente van a primar, ¿no?, por prelación sobre la Ley General de Arbitraje, el decreto legislativo 1071, pero nuevamente la respuesta no es sobre regular, nuevamente ese es el gran problema, y en el arbitraje finalmente con más regulación le quitas autonomía tanto a las partes, porque el arbitraje me da parte de la autonomía de las partes, de poder, digamos, establecer ciertas reglas y ciertas pautas para el arbitraje, para su proceso arbitral, y también le quitas autonomía y ciertas prerrogativas al tribunal arbitral. Entonces, un tribunal arbitral que va a estar muy encajonado, finalmente va a tener esta paranoia al debido proceso, y finalmente eso también es algo muy nocivo, ¿no?, para el arbitraje, y nuevamente se desincentiva las buenas prácticas, ¿no?, arbitrales con este tipo de nuevas regulaciones, muchas de ellas en verdad carentes de racionalidad, porque tratan de crear o regular, o mejor dicho, simular ya dispositivos del Código Procesal Civil, ¿no? O finalmente quieren hacer mutatis mutandis, poner más cosas en la ley de arbitraje para que sea como un código procesal civil con cientos de artículos, finalmente cuando eso no es necesario, pero nuevamente es la ignorancia de las personas detrás de estas llamadas reformas, que lo único que buscan finalmente es entorpecer el proceso arbitral. Entonces yo creo que la respuesta no es ya modificar o la ley actual de arbitraje o una ley especial. En todo caso ya hay reglamentos de las instituciones o la propia autonomía del tribunal y las partes que sirven para precisar algunas cosas. Ahora, siempre las cosas pueden ser perfectibles, yo no digo que no, pero el problema no es mejorar, no pulir algunos aspectos que de repente sea zona de grises, sino es la sobreregularización, y eso sí le hace mucho daño al arbitraje. Hola, vamos contigo. Sí, mira, como lo ha mencionado Alonso, nuestra ley de arbitraje pues ha sido elaborada bajo los mejores estándares internacionales e incluso ha sido catalogada como una de las mejores de Latinoamérica. A esta ley quieren, bueno, no, ya nosotros honestamente no nos gustaría que sigan modificando, porque con el decreto de urgencia han hecho algunas modificaciones a esta ley, y especificando que las modificaciones aplicaban para lo que era relacionado con la ley de contrataciones. Sin embargo, elaborar una ley de arbitraje específica para las contrataciones yo creo que no sería la solución. La solución pienso que es capacitar a los operadores o a los que trabajan relacionados con la ley de arbitraje, con la ley de contrataciones con el Estado, para que a su vez, cuando haya controversias,
se pueda llevar un arbitraje sin modificación, porque creo que muchas veces lo que hacen una confusión en lo que es una defensa ante un sistema ordinario y el sistema extraordinario, que es el arbitraje, que son muy diferentes. Entonces, lo que están buscando ellos es muchas veces judicializar el proceso arbitral. Y para ello, pues se les ha ocurrido, bueno, están decidiendo plasmar una ley específica para la ley de contrataciones. Pero con los nuevos sistemas que también él mismo se está incorporando para evitar que las controversias, o que haya un alto número de arbitrajes en controversias derivadas en contrataciones, ya se está de cierta manera implementando desde el año 2020, y me estoy refiriendo a la Junta de Resolución de Disputas, que tiene como finalidad evitar controversias para generar menos arbitrajes. Entonces, si estamos en esa línea, no entiendo por qué habría la necesidad de sobreregular o sacar una ley específica para solo un tema, y con ello pues generar mayores situaciones. Para mí, honestamente, es simplemente que están queriendo decir, con esto, sacando esta nueva ley vamos a solucionar las deficiencias que se viene dando, cuando en realidad no tiene sentido. Lo que se debería de hacer es apostar más por los mecanismos previos, como por ejemplo la conciliación, la Junta de Resolución de Disputas, y ya generar un arbitraje como una última ratio para el momento de administrar justicia en la ley de contrataciones. Si me permite, Jorge Abel, muy concretamente, si lo queremos, poner en los hechos, es en los últimos 10 años, ¿cuántas modificaciones ha tenido la ley de contrataciones con el Estado y el respectivo reglamento? Aquellos que nos estamos dedicados o vemos de cierta manera contrataciones con el Estado o arbitrajes con contrataciones con el Estado, resolvemos disputa, tenemos finalmente muchas veces disputas que se dan en distintos marcos jurídicos, distintas leyes. Entonces ya tenemos una mezcolanza de qué reglamento era el aplicable, cuándo entró en vigencia, qué ley, qué reglamento, no, justo se modificó el reglamento. Entonces ya eso genera, por ejemplo, un perjuicio, porque ya los árbitros y las partes finalmente ya pierden la hilación de cuál realmente era el procedimiento que se debía seguir para las contrataciones y para el arbitraje. Entonces, querer crear más leyes es nuevamente crear más desorden. Eso es lo que no se debe, lo que justamente se debe evitar. De acuerdo, coincido. Y creo que el momento, la coyuntura actual en que está nuestro país, no sería la adecuada para hablar sobre una reforma que sí sería importante, pero más que leyes, creo que el Estado y a nivel de las partes también deben mejorar cómo gestionan y administran la ejecución de contratos públicos. Porque cosas en ejecución o en un proceso de contratación, ya que hablamos de corrupción, nacen desde los cimientos, desde un proceso de selección, desde el lanzamiento de unas bases, cómo se elabora un término de referencia. Desde ahí se originan las cosas. Y si no se pone énfasis, capacitación, si se le va a seguir dando cabida a funcionarios públicos que no conocen nada de gestión pública, de contratación entonces, tarde o temprano, esos errores básicos que no deberían pasar al momento de ejecutar un contrato público van a terminar en cualquier tipo de mecanismo de solución de controversia, ya sea junta de resolución de disputa, ya sea conciliación, ya sea arbitraje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Estado termina en un arbitraje? No porque el contratista va alegremente, le gusta litigar, no. Efectivamente, hay controversias que no deben pasar, pero si hay cuestiones en la ejecución de un contrato o malas decisiones a veces de funcionarios públicos o también de contratistas que incumplen, efectivamente vamos a tener estos errores. Pero no parten del arbitraje, hay que diferenciar, creo yo, la paja del trigo. Son cuestiones que nacen en los procesos de contratación. Así que mucho ojo con eso. Me piden las conclusiones, por favor. Voy con Alonso, voy con Paola y para cerrar, por favor.
Bueno, concluyo que en verdad hay cosas que hacer, digamos, hay bastantes aspectos de las leyes y los procedimientos arbitrales que se pueden mejorar, pero la respuesta no es, ¿no?, modificar nuevamente o sobre regular algún sector, ¿no?, del arbitraje en específico, y mucho menos es eliminar la figura del arbitraje en contrataciones públicas, que de cierta manera, con sus errores y defectos, ha mostrado éxito, con bastante éxito, ¿no? Que se puede llegar a una resolución de conflictos de una manera óptima y expeditiva, incluso cuando se está contratando con el Estado, que es el monstruo burocrático, ¿no? La entidad burocrática por excelencia, y creo que si es que se quisiera retroceder es nuevamente eliminar esta figura del arbitraje para irnos al Poder Judicial, sería lo más nocivo para, no solo para la resolución de conflictos y disputas, sino finalmente para la inversión privada. Ahí creo que perderíamos un gran porcentaje de la inversión privada y nuestro país se paralizaría, porque sin las obras y las construcciones que el Estado está ejecutando en aras de, ¿no?, solventar el fin público, el orden público, las necesidades de todos los ciudadanos, no va a haber finalmente con quién contratar. Y eso sería realmente algo para lamentar. Y nuevamente muchas gracias a ti, Jorge Abel, y a Paola por esta tan interesante discusión. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Doctora Paola, la Bueno, escuchamos. gracias, Jorge Abel. Como conclusiones, solo recordar a todos, la comunidad arbitral y a quienes acuden al sistema arbitral, que sí hay corrupción, pero no es el corrupto no es el sistema. Los corruptos son las personas. Y si ustedes han identificado algún acto corrupto, algún acto no correcto cometido por alguna persona, pues en el arbitraje, si no han podido presentar una recusación a tiempo, digamos, contra la conducta de un árbitro, o no han podido cuestionarlo algo en su momento, pues que les sirva para en posteriores controversias no volver a contar con ese sujeto o con ese centro o bueno, con el operador de justicia que haya intervenido en el tema del arbitraje. Finalmente, el tema de las modificaciones, considero que las modificaciones no se deben de dar hacia el final, donde ya se genere el problema, donde ya se da para resolver el problema, sino considero que el Estado debe de empoderar, debe de capacitar a los funcionarios, a los trabajadores que están relacionados con los que van a operar directamente con la ley de contrataciones. De esa manera, esta ley sí va a ser óptima, sí va a fluir en su funcionamiento y va a haber menores controversias si es que los operadores de esta ley pues la van a utilizar correctamente. Agradecerte, Jorge Abel, por la invitación. Ha sido un gusto el día de hoy compartir con ustedes un poco de nuestras opiniones y bueno, que siga con éxito la voz pública. Muchas gracias a Alonso, Paola. Nos hemos divertido con la entrevista y creo que parte de defender al arbitraje es pronunciarse. Es decir, y hubo pronunciamientos, hay que decirlo, de los centros de arbitraje, de la comunidad sobre declaraciones del Premier y también aclarando aspectos importantes en el arbitraje. Somos un referente internacional. No nos crean a nosotros, solamente viajen a Europa, viajen a Estados Unidos, viajen a cualquier parte y pregúntenle cómo funciona nuestro arbitraje y les van a dar buenas referencias. Hay cosas sin duda que trabajar, pero esto es una tarea de todos, de los procuradores, de los abogados, de las empresas, de los árbitros y también de los centros de arbitraje, en fomentar las buenas prácticas y denunciar oportunamente a aquellos malos árbitros, a aquellas malas prácticas y sobre todo apostar y seguir trabajando por la transparencia. Bien, esto es todo. Volvemos a La Voz Pública cada domingo a las 7 de la noche, así que nos vemos el próximo domingo por este medio, por este canal. Buenas noches con todos. Alonso, cuídate. Paola, muchas gracias, doctores. Buen fin de semana.